Argentina, qué gusto saludarlos. Muy buenas tardes en una nueva producción internacional aquí por la pantalla de la televisión pública. Como recordarán, ya en enero último, con la transmisión exclusiva desde el Dakar, sí, en Arabia Saudita, después con la segunda fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid, allí en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos, y ahora la historia del automovilismo argentino nos trae aquí a Imola, donde Franco Colapinto debutó con el equipo Alpine. Aquí en el autódromo Dino y Enzo Ferrari completó la competencia, llegó en el puesto número 16, un fin de semana agridulce, si se quiere, con el golpe del día sábado en la clasificación. Hoy terminó la carrera, completó todas las vueltas, así que bueno, ya Franco Colapinto comienza su trayectoria dentro del equipo Galo. Vamos a compartir el resumen pequeño de lo que fue la carrera del día de hoy y le vamos a mostrar aquí en Francamente Argentino todo lo que fue la oleada argentina aquí en el autódromo italiano. Bueno, estamos con el resumen entonces del Gran Premio de Emilia-Romagna aquí en Imola, donde parecía que Oscar Piastri iba a hacer valer su condición de poleman, pero sin embargo al lado estaba el campeón mundial. Hablamos de Max Verstappen, que se puso a la par en los primeros metros para luego doblegarlo al piloto de McLaren y a partir de allí comenzar a dominar por lo menos la primera parte de esta competencia. Lo vemos a Franco Colapinto en su debut con Alpine, largando el puesto 16, había penalizado un lugar por haber salido antes de tiempo ayer en la clasificación, luego se había golpeado. Perdía 2 lugares ahí en los primeros metros también, de la mano de Hülkenberg, también de Ocon. Parecía que se le complicaba demasiado la competencia a Colapinto, pero el que se le complicaba era su compañero de equipo, Pierre Gasly, que ahí peleando el lugar se iba ancho y salía de pista, perdía un par de lugares, pero podía continuar en carrera el piloto galo, mientras que tanto Leclerc como Lawson pugnaban justamente por un lugar y comenzaban las estrategias. Alonso entraba a boxes y a partir de allí también el resto de los competidores para sacar los neumáticos medios, poner los neumáticos duros. Solamente 5 pilotos nada más quedaban con los neumáticos medios, entre ellos Franco Colapinto, obviamente, y McLaren, que distribuía las estrategias, por un lado, con Piastri penalizando justamente con el cambio de neumáticos, mientras que Norris se beneficiaba justamente con la estrategia puesta por el equipo naranja. Más allá de algún que otro duelo en pista, y ahí lo vemos justamente, Norris y Piastri, para que Lando finalmente se quedara con el segundo lugar. La mirada atenta de Brown, no se toquen por favor ahí sobre el final de la carrera, y ahí el duelo de la Ferrari. Fue el único momento de ovación por parte de los tifosi en favor de Lewis Hamilton, de las pocas alegrías que está dando Ferrari este año, la desazón por lo menos de los italianos al salir de este circuito, y la victoria de Max Verstappen, la número 65 del historial para el holandés, o el de los Países Bajos, mejor dicho, la cuarta aquí en Imola por parte del piloto de Red Bull. Y es impresionante la cantidad de argentinos que hay aquí en el autódromo de Imola, el apoyo que le han dado a Franco Colapinto, más allá de la marea roja. Por supuesto que Ferrari es local aquí en este trazado Dino y Enzo Ferrari. Bueno, la cantidad de camisetas y de banderas argentinas es impresionante. Y además también camisetas de fútbol, ¿sí? No solo de la selección argentina, camisetas de los Pumas, pero también de clubes argentinos, ¿sí? No solo de la primera división, sino también del ascenso. Bueno, daba la sensación por un momento que este era el Gran Premio de Argentina y no el Gran Premio de Emilia-Romagna. Vamos a escuchar justamente a algunos de los argentinos que han participado en esta gran fiesta desarrollada aquí en Imola. ¡Vamos Argentina, carajo! Venimos de Suiza. Hoy estuvimos libres, venimos a bancar a Franco, que un pibe que se lo merece, muy humilde. Somos de Adrogué, de zona sur. ¿De dónde vienen? ¿De Salta? ¿De Salta, los dos? Sí. ¿Exclusivamente para ver a Colapinto o estaban acá en Europa? No, para ver todo, para ver la Fórmula 1, que es un circo hermoso, pero obviamente a Colapinto también. Vinimos ayer a la quali y nos quedamos
entrenamos hoy también para la carrera. Somos de Caballito, de Buenos Aires, de Capital. Y bueno, venimos a esta carrera a alentarlo a Franco, que le vaya bien. Y venimos a alentar a Franco desde San Marino, porque vivimos en San Marino, de Pergamino, Argentina, directamente para alentar a Franco. ¡Vamos! ¡Vamos! Una gran marea roja, como verán aquí en la salida del Dino y Enzo Ferrari, aquí en Imola. La gente saluda, vemos obviamente que están allí todos saludando, obviamente, muchos argentinos también. Pero bueno, vamos a recorrer los puestos de merchandising. Hay dos grandes grupos. Está el grupo de la venta oficial, el que se vende dentro del autódromo con precios un poco más salados realmente. Y después tenemos aquellos puestos que están en los alrededores, las adyacencias justamente del circuito. Y ahí se puede encontrar símil oficial, ¿sí? Lo que tiene que ver con los equipos sobre todo, pero también se encuentra merchandising de otros tiempos, tanto de pilotos como también de equipos, ¿no? Para aquellos que son un poco más vintage, hay muchas cosas de Senna también que se venden aquí en los alrededores. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata y cuánto sale, ¿sí? El merchandising afuera del autódromo de Imola. ¿Cuánto están los gorros? El precio. 60. ¿60 todos? Todos. ¿Todos? ¿El de Senna también? También. También Senna. Y allí vemos que hay algunos de Red Bull, esos están un poquito más... 80. 80, ok. ¿Cuánto están las camperas? Ahí vemos de Ferrari, de... 170. 170 la campera. La camiseta 90. 90 euros la camiseta. Bueno, así tenemos un pantallazo entonces de lo que valen los precios aquí en los alrededores de Imola. Tanto los gorros como 60, las camperas y también las remeras. Tante grazie. Prego. Y ahora compartimos la palabra de Franco Colapinto después de haber cumplido sí, con su debut, de haber completado todas las vueltas. Y esto decía el piloto argentino aquí en el trazado italiano. Creo que positivo, ¿no? El día de hoy, después de un día complicado ayer, fui aprendiendo un poco más vuelta tras vuelta, entendiendo un poquito más el auto y al final un resultado complicado, capaz no es lo que esperábamos, pero creo que podemos estar contentos con lo que hicimos, la estrategia, el tire management. Estuvo un poco en nuestra contra la carrera, ese BSC nos mató, así que nada, una pena porque estábamos para quedar más adelante, pero estoy seguro que vamos a volver mejor en la carrera. Bien, el coche bien, el equipo hizo un muy buen trabajo, al final nada, trabajaron mucho para arreglarlo y el auto está muy bien, así que nada, contento obviamente con la estrategia, con el tire management que hicimos, creo que fue muy bueno, no había hecho muchas vueltas seguidas con este auto todavía y fue la primera vez en la carrera, ¿no? Cuando tuve que aprender todo eso y creo que fue positivo lo que hicimos. Hay que trabajar ahora con la data que tenemos para Mónaco y para las carreras que vienen, creo que tenemos una buena base donde trabajar y ojalá estar un poquito más finos allá. Sí, era terminar creo el objetivo de hoy. Complicado largando desde donde largábamos, sumar, pero bueno, hicimos todo lo posible. Una estrategia un poco distinta, la fuimos cambiando a lo largo de la carrera cuando vimos que la goma media me aguantaba un poquito más. Fui creo que uno de los que más largo fue con esa goma media en el primer stint y después estábamos en una parada cuando puse las duras, pero un par de vueltas después de que paré de poner duras entró el BSC y nada, me cagó un poco la vida, pero bueno, un poco una lástima eso, pero creo que dentro de todo positivo el día de hoy, bien el tire management, bien la estrategia a pesar de que la carrera estuvo un poco en nuestra contra. Creo que dentro de todo un día positivo. Me iba sintiendo un poco más cómodo con el auto, acercando un poquito más a Pierre, que es un poco la referencia del equipo, así que es lo que estaba yo aspirando, ¿no? Cada vez que veía la data era un poco para entender un poco más el auto, cómo manejaba él, es un auto complicado de manejar, así que nada, muy diferente al Williams, que era lo que yo estaba acostumbrado, igual que como le pasó a otros pilotos, ¿no? Que cambiaron de equipo, se quejaron mucho de eso, así que yo seguramente también me puedo quejar un poco, pero seguramente que en las próximas carreras voy a estar un poquito más firme.
Bien, después de escuchar la palabra de Franco Colapinto, después de su debut con Alpine aquí en la Fórmula 1 en esta temporada 2025, nos vamos al corte, pero nos vamos al corte con la palabra institucional, porque hemos estado con el presidente del Automóvil Club Argentino, el doctor César Karman, también con Eduardo Vaca, el titular de la Comisión Deportiva Automovilística del Automóvil Club Argentino, y esto decían justamente, y los compartimos con ustedes mientras nos vamos a la pausa, y después venimos con más Francamente Argentino. Bueno, presidente del Automóvil Club Argentino, César Karman, señor Vaca también por parte de la CDA. Bueno, un espectáculo único y por supuesto la presencia del Automóvil Club aquí en el máximo nivel del automovilismo mundial. La presencia del club apoyando a Franco Colapinto como lo hicimos en Monza, de la misma manera, primera carrera, aquí estamos. Bien, Vaca, bueno, me imagino también la presencia, como decía Karman, y la identidad que tiene la CDA en este tipo de espectáculos. Sí, es una obligación institucional, como bien dijo César, estar cerca de Franco y de todos los pilotos argentinos, y sobre todo en este momento de relanzamiento de Franco, así que muy contento de estar acompañándole. Segundo bloque de Francamente Argentino aquí por la pantalla de la televisión pública. Si hay que visitar un lugar, si uno tiene la oportunidad de estar aquí en el Autódromo Dino y Enzo Ferrari en Imola, es el monumento a Ayrton Senna. El 1 de mayo de 1994, lamentablemente, el piloto brasileño encontró la muerte aquí en el accidente protagonizado en la curva de Tamburello, y allí, justamente enfrente de ese lugar, se erige el monumento que lleva en memoria al gran ídolo latinoamericano. Bueno, a partir de allí entonces, gente de todo el mundo, no solamente brasileños, de todo el mundo, dejan ofrendas en lo que tiene que ver, sí, con este homenaje permanente al gran Ayrton. Lugar obligado para todos los amantes del automovilismo, aquí el monumento de Ayrton Senna, frente al lugar donde trágicamente perdió la vida, aquel 1 de mayo de 1994, la curva de Tamburello, aquí en el Autódromo Dino y Enzo Ferrari de Imola. Inmensidad, sí, lo que tiene que ver con la cantidad de ofrendas que se dejan aquí. Verán la cantidad de banderas que hay colgadas en alambrado justamente en este sector, pero también todo tipo de recuerdos, sí, los fanáticos y aquellos que no son tan fanáticos, pero que por supuesto también creen, sí, que Ayrton Senna ha sido uno de los grandes de este deporte y también del deporte mundial. Bueno, dejando justamente recuerdos y por supuesto manifestando el amor y la idolatría, así que ha despertado a Ayrton Senna aquí, en este rincón del Autódromo de Imola. Bueno, y por supuesto el trago amargo del fin de semana para los argentinos fue el golpe de Franco Colapinto, ¿sí? En la clasificación, un golpe realmente muy pero muy duro en ese lanzamiento, ¿sí? Que había tenido el piloto argentino con el Alpine. Bueno, y después fue penalizado, ¿sí? con una posición por haber salido antes de tiempo justamente en esa tanda donde después finalmente se golpeó. Bueno, Briatore decía, hay que ser rápido, hay que sumar puntos y no hay que golpearse. Bueno, lo primero que sucedió con Franco Colapinto fue justamente ese golpe que lo condicionó, no solo en la clasificación, saliendo después en el puesto 16, sino también en la carrera, ¿no? Eso por supuesto que se notó y mucho en la competencia del día de hoy. Vamos a ver justamente cómo fue ese incidente protagonizado por el piloto argentino. Y aquí repasamos lo que fue el momento de tensión en la clasificación protagonizado por el piloto argentino, con Franco Colapinto, después de la bandera roja, protagonizada por Tsunoda, y en este caso como el argentino allí sorteando la chicana y luego pisando la zona pintada con los colores de la bandera italiana. Allí la parte trasera del Alpine, vemos cómo se mueve hacia la izquierda, muerde justamente ese sector, y el auto que se descontrola y sale disparado hacia el sector derecho, golpeando fuertemente, provocando la bandera roja, el lamento en la tribuna por parte de los argentinos, también dentro del equipo Alpine, y allí veíamos el fin de Colapinto en la clasificación.
Bueno, hemos compartido esta mañana muy pero muy temprano la llegada a Imola en el transporte público, en el tren, desde Bolonia hasta Imola. Bueno, hemos acompañado a los tifosi, ¿sí? Que venían muy entusiasmados para ver justamente a su representación, ¿no? Ni más ni menos que a Ferrari. Así que compartimos esta singular aventura de llegar en tren aquí al Autódromo de Imola. Bien tempranito, 7:30 de la mañana, y estamos aquí en la estación de Imola de tren, obviamente, donde ya la multitud se acerca al Autódromo Dino y Enzo Ferrari para presenciar el Gran Premio de Emilia-Romagna de Fórmula 1, que los compartimos con ustedes aquí en Francamente Argentino. Por supuesto que para Franco Colapinto esta carrera quedará en la historia, ¿sí? Porque marca el debut del piloto argentino con el equipo Alpine. Bueno, esto comentaba en la previa justamente de este fin de semana tan particular el piloto argentino, ¿sí? Contando y también desnudando cuáles eran sus emociones ante esta nueva posibilidad que se le daba de debutar con el equipo galo. Representar a Argentina en el F1 es algo único. Yo soñaba con esto, trabajé un montón y haberlo conseguido es algo muy gratificante para todos, ¿no? No es solamente un camino mío y un camino que lo recorrí solo, lo recorrí con mucha gente y todos ellos se merecen una parte de esto que está pasando. Creo que los objetivos nuestros y del equipo en general es poder durante este año empezar a lograr sumar puntos consistentemente, ¿no? Y es algo que hay que trabajar mucho. Yo tengo que trabajar en mi manejo, conocer el auto. Obviamente que estoy 6 carreras atrás comparado con todos los demás. Hay muchas cosas que tengo que aprender mucho del auto. Es un auto muy diferente a lo que estaba acostumbrado, pero no tengo dudas que lo vamos a poder hacer. Obviamente que hay que dar un pasito adelante comparado con las carreras anteriores. Solamente sumamos puntos en 2 fines de semana, así que hay mucho por venir, pero tenemos que dar un pasito en cuanto a performance también, y yo trabajar mucho para entender el auto y los neumáticos. Queremos volver fuertes, ¿no? Y queremos sumar puntos, queremos estar consistentemente arriba, y es lo que se merece Alpine y Renault, así que vamos a trabajar fuerte para que lo estén. La historia de este equipo es increíble, y para mí ser parte de Alpine este año es algo muy especial. Tengo obviamente mucho trabajo por hacer con los ingenieros, con los mecánicos, con toda la gente del equipo, acostumbrarme a algo totalmente nuevo, pero bueno, por suerte el equipo está apostando en mí, apoyándome, siendo gratificantes y entendiendo cada paso que voy dando, así que feliz de ser parte de este equipo y trabajando para darles lo que se merecen. Hacía tantos años que no había un piloto de nuestro país en la F1, pero estoy feliz de que lo puedan volver a disfrutar con nosotros, feliz de haber sido yo el que los represente, y nada, sigo trabajando para estar acá mucho tiempo más. Claramente que este trazado italiano tiene una historia muy particular dentro de la Fórmula 1, no solo porque muchos recuerdan ese accidente fatal de Ayrton Senna, sino por todo lo que se ha desarrollado aquí como pista de pruebas que había pedido Enzo Ferrari, hasta bueno, aquellos artilugios que han tenido los italianos para tener 2 grandes premios en la misma temporada. Durante mucho tiempo fue el Gran Premio de San Marino, después con la pandemia se reflotó este autódromo para que sea el de Emilia-Romagna, teniendo en cuenta que, por supuesto, el escenario fundamental para los italianos es el Autódromo de Monza. Vamos a compartir de qué se trata la historia de Imola en la máxima categoría. Aquí estamos en Imola, uno de los trazados más tradicionales que tiene la Fórmula 1, no solo por su longevidad, sino también por su historia, obviamente. Allí en los albores de la década del 50, Enzo Ferrari pidió construir un circuito para poder probar sus autos. Todavía no existía el trazado de Fiorano y a partir de 1952 comenzó a hacer los test de los vehículos rojos. Si bien es cierto que Italia tenía el Gran Premio de su nación en Monza,
bueno, por supuesto trató de tener dos grandes premios y es por eso que en la década del 80 y con la excusa del Gran Premio de San Marino tuvo estos dos grandes premios, tanto en Monza como en Imola. Para muchos, Imola es sinónimo de tragedia. En 1994, aquel fatídico 1 de mayo, perdió la vida Ayrton Senna, un día después de también otro accidente fatal producido por Roland Ratzenberger. Pero más allá de aquella circunstancia, también Imola tiene un gran vínculo con los pilotos argentinos. El primero en correr allí en la máxima categoría fue Carlos Reutemann, que fue segundo en el 80 y tercero en 1981. Y además también en ese año Miguel Ángel Guerra tuvo un raro récord de ser el piloto que tuvo menor participación en un gran premio por accidentarse en los primeros metros de aquel gran premio. En 1988 volvió otro argentino, fue Oscar Larrauri, que no logró clasificar para la carrera, y 10 años después llegó otro compatriota de la mano de Esteban Tuero, que logró un maravilloso 8º lugar con un Minardi. También por allí pasó Gastón Mazacane, que fue 13º en el 2000, y después, por supuesto, en el 2001 también Gastón participó de la mano del equipo PROS en lo que sería la despedida del piloto platense de la máxima categoría. En el caso de Franco Colapinto también hizo historia, no en la Fórmula 1, pero sí en la Fórmula 2 y en la Fórmula 3, al lograr sendos triunfos en los sprint de ambas categorías previas a la máxima categoría. Ahora sí es el turno justamente de Colapinto para debutar de la mano del equipo Alpine, y también lo hace aquí en este autódromo que se llama Enzo y Dino Ferrari. De esta forma entonces la historia de Imola, sí, con la Fórmula 1 y también emparentada con la historia argentina. Bien, y de esta forma llegamos al punto final en este primer programa de Francamente Argentino, aquí por la pantalla de la televisión pública. Un placer realmente desarrollar este proyecto desde el lugar de los hechos, en este caso de aquí, desde Imola, Italia, donde la Fórmula 1 desarrolló una nueva fecha y por supuesto los argentinos pusimos la lupa en lo que tiene que ver con este debut de Franco Colapinto en el equipo Alpine. Nos encontramos el fin de semana próximo, seguramente desde Mónaco, donde también estará Franco Colapinto, estaremos nosotros y por supuesto usted lo va a disfrutar a través de la televisión pública. Hasta entonces.